En la grabación de la cámara de seguridad, vi cómo mi esposo pelaba el cable de mi secadora de pelo. Fingí que no sabía nada y no detuve a mi suegra y a mi cuñada cuando fueron a ducharse. 5 minutos después, un grito desgarrador resonó desde el baño. Para entender cómo Margarita Vargas Torres llegó a este punto, es necesario retroceder 8 años, a una época en la que ella aún no sabía de la existencia de Santiago Reyes Morales, aunque él ya estaba trazando planes que la involucraban, a pesar de nunca haberse visto. En el municipio de Juárez, Nuevo León, donde Santiago creció en una casa con eternas manchas de humedad en las esquinas, todos lo conocían como un muchacho astuto y calculador, de esos que saben esperar y medir cada uno de sus pasos. Su padre se había hundido en el alcoholismo antes de que Santiago cumpliera los 15, transformándose de un hombre robusto en una sombra que se pasaba los días en el porche, con la mirada perdida y las manos temblorosas. Su madre, Raquel Morales, se había deslomado toda la vida en una maquiladora textil por un sueldo miserable. Regresaba a casa con los pies hinchados de tanto pisar el pedal y con el anhelado sueño de que su Santiaguito lograra salir de ese pantano y la llevara con él a una vida mejor, lejos de las vecindades, de los vecinos borrachos y de la perpetua falta de dinero para lo más básico. ¿Y él iba a salir de allí? Por supuesto que sí. Pero primero necesitaba establecerse, encontrar a la gente adecuada, los contactos correctos, la mujer correcta. Ximena Sánchez apareció en su vida una tarde de mayo, cuando las jacarandas en el Parque Fundidora florecían con tal intensidad que su aroma embriagador mareaba e incitaba a decir locuras en las que uno mismo terminaba creyendo. Ella trabajaba como vendedora en una tienda de telas en el centro de Monterrey. Era delgada, vivaz, con unos hoyuelos que se marcaban en sus mejillas con cada sonrisa y una costumbre de mirar a su interlocutor desde abajo, con la cabeza ligeramente inclinada, un gesto que hacía sentir a cualquier hombre como un héroe capaz de mover montañas. «Tú vas a llegar muy lejos», le decía ella a Santiago, mientras jugaba con los botones de su camisa, la única decente que él guardaba para ocasiones especiales. «Lo supe en cuanto te vi. Tienes esa mirada hambrienta, no como la de los de aquí, que solo piensan en cómo estirar la quincena». Él la besaba bajo aquellas jacarandas, le juraba amor eterno, le decía las palabras que ella anhelaba escuchar y se tomaba fotos abrazado a ella para el recuerdo. Y doña Raquel, que visitaba a su hijo los fines de semana viajando en un camión regional atestado, asentía con aprobación, examinando a su futura nuera con la mirada crítica de una mujer que conoce el valor tanto de las personas como de las cosas. «Es una buena muchacha», decía en voz baja cuando Ximena iba a la cocina a preparar café de olla, de las nuestras, sencilla, sin esas ínfulas de la gente de ciudad. «Va a obedecer a su marido, a tenerle hijos, a vivir para ti. No como esas presumidas con su manicura perfecta». Santiago estaba de acuerdo, pero en el fondo de su alma, en esa parte que él mismo intentaba no visitar con frecuencia, sabía que Ximena era tan pobre como él. Había crecido en una colonia popular similar, con parientes igual de bebedores, con los mismos vacíos en su historia de vida. Ella lo miraba con ojos enamorados, creía cada una de sus palabras, estaba dispuesta a esperar lo que fuera necesario. Pero, ¿de qué servía tanta lealtad? 2 ceros, sumados, dan 0. No importaba cómo los acomodaras. Para salir del pantano, necesitaba a alguien más, alguien con dinero, con contactos, con futuro. Ese alguien más apareció 6 meses después, cuando Santiago consiguió un puesto como gerente de compras en una fábrica de componentes automotrices, propiedad de don Ricardo Vargas. Don Ricardo era dueño de la planta que abastecía a la General Motors de la región y a la mitad de las empresas del estado. Vivía en una mansión en San Pedro Garza García, con vistas a la Sierra Madre, y tenía una única hija, Margarita. Margarita acababa de terminar sus estudios en diseño de interiores. Soñaba con abrir su propio estudio, dibujaba bocetos de cortinas y tapices en una libreta con cubierta de piel y no sentía el más mínimo interés por los negocios de su padre, considerando las conversaciones sobre proveedores y contratos insoportablemente aburridas. Santiago apareció en una cena familiar para celebrar el cumpleaños de don Ricardo, joven, encantador, con un traje comprado a crédito especialmente para la ocasión, una mirada atenta y perspicaz, y un raro talento para decir exactamente lo que su interlocutor quería oír. «Su hija tiene un conocimiento asombroso del arte», le dijo al anfitrión, aunque con Margarita apenas había intercambiado un par de frases triviales sobre el clima y la comida. «Una rara combinación de gusto refinado e intelecto genuino. No se encuentra algo así todos los días». Don Ricardo sonrió complacido, pues siempre se había sentido orgulloso de su hija y le encantaba que otros lo notaran. Margarita no supo de la existencia de Ximena hasta 7 años después, mientras revisaba por casualidad una vieja maleta de su suegra,
atada con un lazo de tendedero y con un penetrante olor a naftalina. Allí, entre recibos de luz amarillentos, tarjetas de felicitación con las esquinas gastadas y algunas recetas antiguas escritas con tinta desvaída, encontró una fotografía. Santiago abrazando a una chica delgada bajo un árbol en flor. Ambos se veían felices, jóvenes, sin la menor idea de lo que el futuro les deparaba. Al reverso, una fecha y una dedicatoria, para siempre, escrita con la caligrafía de él, que Margarita reconocería entre mil. La fecha era de 3 meses antes de que se conocieran en aquella fatídica fiesta de cumpleaños. Pero en ese entonces, ella no sabía nada, no sospechaba nada. Creyó cada una de sus palabras cuando él le propuso matrimonio en el mirador del obispado, con el paisaje de la ciudad iluminada de fondo y el sol del atardecer tiñendo el cielo de un oro rosado. «Eres la primera y la última», le dijo él, deslizando el anillo en su dedo. Y su voz sonó tan sincera que era imposible no creerle. «Nunca he amado a nadie antes de ti. Eres todo lo que siempre soñé». En ese preciso momento, como Margarita descubriría mucho después gracias a unos documentos médicos encontrados en la misma caja, Ximena se encontraba en una clínica, con 12 semanas de embarazo, observando una ecografía y preguntándose si sería niño o niña. Santiago lo sabía, él mismo la había llevado a la revisión el día anterior. Y doña Raquel también lo sabía, ya estaba tejiendo unos diminutos escarpines de estambre amarillo, un color neutro por si acaso. Todos lo sabían, excepto Margarita. Nunca llegó a averiguar qué pasó con ese bebé, si fue un aborto espontáneo tardío, una interrupción forzada por las circunstancias o algo más de lo que nadie quería hablar. Al final, ¿qué importaba ya? Lo crucial era otra cosa. Santiago había seguido manteniendo a Ximena durante los 7 años de su matrimonio con Margarita. Le transfería puntualmente 35,000 pesos mensuales a través de una empresa fantasma de servicios de consultoría. Pagaba la hipoteca de un lujoso departamento de 3 recámaras en la zona más exclusiva de San Pedro, valorado en 4.5 millones de pesos, y la llevaba a cenar a los restaurantes más caros del Centrito Valle. Y todo esto con el dinero de la familia de Margarita, que él desviaba metódicamente del negocio de su suegro bajo el pretexto de comisiones a proveedores, gastos de representación y otras partidas difíciles de auditar. «Hay crisis en la industria automotriz», le explicaba a su esposa cuando ella, tímidamente, le pedía dinero para un abrigo nuevo por su cumpleaños, ya que al viejo se le había roto el forro. «Las sanciones están ahogando la producción, los pedidos caen cada trimestre. Tenemos que apretarnos el cinturón, aguantar un poco». Y Margarita aguantaba y se apretaba el cinturón. Renunció a las vacaciones para las que había estado ahorrando, economizaba en el supermercado eligiendo productos en oferta, llevaba sus zapatos viejos a reparar en lugar de comprar nuevos. Mientras tanto, casi $500,000 de pesos al año iban a parar a la mujer a la que su suegra llamaba cariñosamente mija y para quien preparaba personalmente mermelada de higos cultivados en su patio. Doña Raquel visitaba a Ximena al menos una vez al mes. Hacía el largo viaje en camión, cargando frascos de 3 litros con conservas y mermeladas, y fideos caseros en bolsas de tela, mientras le contaba que pronto, muy pronto, todo cambiaría para mejor. «Aguanta un poquito más, mi reina», le susurraba a su futura nuera, la verdadera, no Margarita. «Mi Santiaguito lo va a arreglar todo como debe ser. Él es muy inteligente. Pondrá más cosas a tu nombre, se divorciará de esa mosca muerta y vivirán como reyes en su propio departamento, con sus hijos». Margarita escuchó esta conversación por accidente, 3 días atrás, mientras revisaba las grabaciones de la cámara de seguridad. Había instalado la cámara en la bodega por sospecha sobre Rosa, la señora de la limpieza. Le parecía que robaba cosas pequeñas, que movía sus pertenencias del lugar y se demoraba demasiado en las habitaciones. En realidad, por supuesto, el problema no era Rosa. Era que dentro de Margarita se había instalado desde hacía tiempo una inquietud pegajosa, algo que no la dejaba dormir por las noches. La inexplicable frialdad de su esposo, sus mensajes de texto que siempre borraba y que ocultaba cubriendo la pantalla con la mano, la extraña notificación de un pago vencido de una hipoteca ajena que vio por casualidad en la pantalla de su teléfono cuando él lo olvidó en la cocina. La cámara, del tamaño de un botón y fijada en un estante entre cajas de adornos navideños, lo grababa todo: la llegada de la empleada, las visitas de Santiago para buscar herramientas, las largas horas en que nadie entraba a la bodega. Margarita revisaba la mayor parte de las grabaciones en diagonal, a doble velocidad, hasta que vio algo que la hizo detener la reproducción y clavar la vista en la pantalla. Santiago estaba en la bodega. En sus manos tenía unas pinzas pelacables, una herramienta profesional que usan los electricistas. Sobre la mesa, frente a él, estaba la secadora de pelo de ella, un regalo de aniversario.
Una daisen de color morado oscuro de 12,000 pesos. Para poder secar tu cabello toda la vida, le había dicho él al entregarle la caja. Los dedos de Santiago se movían lentamente, con la precisión quirúrgica de alguien que sabe exactamente lo que hace. Quitó el aislamiento del cable justo en la base del mango, dejando al descubierto los filamentos de cobre, lo suficiente para que una mano mojada cerrara el circuito mortal. Luego, limpió meticulosamente el aparato con una toallita con alcohol, borrando sus huellas dactilares, y sonrió. Era la misma sonrisa con la que una vez le había prometido un para siempre. Margarita se quedó paralizada en su estudio, con la mano sobre la boca para que sus colegas en la oficina contigua no la oyeran ahogarse. 7 años de matrimonio convertidos en cenizas en un minuto de grabación. 220 voltios. Manos mojadas después de la ducha. La secadora en el estante junto al lavabo. Ella se lavaba el pelo todas las noches, y él lo sabía. Ese día, Margarita regresó a casa antes de lo habitual. No podía trabajar, los dedos no le obedecían, confundía los hilos, marcaba mal los bocetos. El timbre de la puerta, estridente, exigente, impaciente, la hizo estremecerse de pies a cabeza. En el umbral estaban doña Raquel y su cuñada Brenda, sudorosas por el sofocante viaje en camión, con las caras enrojecidas y cargando pesadas bolsas del mercado. ¿Qué haces ahí parada como un poste? Déjanos pasar, mujer. La suegra se abrió paso en el recibidor sin esperar invitación, se quitó sus zapatos gastados y los dejó en medio del parqué que Margarita pulía con una cera especial, y se dirigió a la sala, abanicándose con un periódico. Me muero, necesito una ducha después de este infierno. Brenda, trae las bolsas, no te quedes ahí. La cuñada arrojó una bolsa del mercado sobre el sofá de piel blanca que Margarita cuidaba de las manchas como si fuera la niña de sus ojos, e inmediatamente hizo una mueca al sentir el frío del aire acondicionado. Otra vez con tu congelador a todo lo que da. Me duelen los huesos con estos lujos de ricos. La gente normal abre las ventanas. Se quejaban del calor en el autobús, del gentío en el metro, de los vecinos groseros con los que compartieron asiento. Era el flujo habitual de palabras que Margarita solía ignorar, asintiendo en los momentos adecuados mientras pensaba en sus cosas. Pero ahora, cada frase sonaba diferente, adquiría un nuevo y siniestro significado. Esta mujer sabía lo de Ximena. Esta mujer aprobaba el engaño. Esta mujer, posiblemente, estaba empujando a su hijo a hacer lo que había planeado, susurrándole al oído sobre el seguro de vida, la herencia, la nueva vida con su verdadera nuera. La secadora que tienes en el baño de visitas es una porquería, dijo doña Raquel al salir del baño, secándose las manos. Ruge como un avión despegando y apenas echa aire tibio. Con el dineral que tienen ustedes, es una vergüenza tener esas cochinadas. Brenda resopló, apoyando a su madre. Ya te lo había dicho, amá. Para la familia, chatarra china, pero para ellos se compran lo mejor de lo mejor. Y entonces Margarita escuchó su propia voz, serena, tranquila, ajena, como si no le perteneciera. Use mi secadora, suegra. La que Santiago me regaló por nuestro aniversario. Es cara, potente, le secará el pelo en un minuto. Para ustedes, no me duele nada. Santiago, que estaba sentado en un sillón con el teléfono en la mano, se quedó helado. Margarita vio cómo se le dilataban las pupilas, como unas finas gotas de sudor le brotaban en la frente, como sus labios se volvían de un gris ceniciento. Margarita, quizás sea mejor la otra, la vieja. Empezó él, pero su esposa no lo dejó terminar. Lo interrumpió, suave pero inflexible. Para mi suegra, solo lo mejor, ¿verdad, cariño? Ser un buen hijo significa darles a tus padres lo más valioso. Tú mismo me enseñaste eso. Doña Raquel agarró la secadora. Con los ojos brillantes de codicia, la sopesó en sus manos, evaluando su peso y forma, y chasqueó la lengua con aprobación, como se hace ante un objeto caro que por fin será tuyo. Esto sí que es calidad. Se nota a leguas. Brenda, mira qué maravilla. No como nuestra chatarra de plástico. Amá, a lo mejor sí es mejor la otra. Santiago se levantó del sillón, dio un paso hacia su madre, pero Margarita ya traía una pila de toallas limpias del armario, sonriendo con la misma sonrisa de nuera sumisa que había perfeccionado durante 7 largos años. Todo está listo para ustedes. El agua está caliente, las toallas limpias y la secadora en el estante de la derecha. Descansen, suegra, están cansadas del viaje. Doña Raquel y Brenda desaparecieron tras la puerta del baño. El cerrojo sonó, aislándolas del resto del mundo. Santiago se quedó de pie en medio de la sala y, por primera vez en todos los años que Margarita lo conocía, su rostro tenía la expresión de alguien que ha caído en su propia trampa sin entender cómo ha ocurrido.
Podía haber detenido a su madre. Podía haber dicho la verdad, arrebatarle la secadora, inventar cualquier excusa. Está rota, da toques. Pero entonces tendría que explicar cómo lo sabía, por qué no se podía usar un regalo completamente nuevo y en apariencia perfecto que él mismo le había entregado a su esposa con hermosas palabras de amor eterno. Cualquier explicación conduciría a preguntas para las que no existían respuestas seguras. Santiago abrió la boca para decir algo. La cerró. La abrió de nuevo. Su cobardía y su instinto animal de supervivencia, perfeccionados por años de mentiras y doble vida, resultaron más fuertes que el amor por su madre, más fuertes que cualquier lazo familiar, más fuertes que la más elemental humanidad. Guardó silencio y la dejó ir. Margarita se dejó caer en el sofá de la sala. Las piernas no la sostenían, le temblaban con cada paso, obligándola a aferrarse a los respaldos de las sillas y a los bordes de las mesas. Tomó un vaso de agua de la mesita, pero no pudo llevárselo a la boca. Los dedos le temblaban tanto que el agua se derramaba sobre sus rodillas, dejando manchas oscuras en la tela clara de la falda que se había puesto por la mañana, sin sospechar cómo terminaría el día. Desde el baño llegaba el sonido del agua corriendo, risas ahogadas, fragmentos de conversación. Doña Raquel se quejaba de los precios del mercado, que ya no tienen vergüenza y subían cada semana. Brenda contaba la historia de su vecina Valentina, que se había divorciado de su tercer marido y ya andaba buscando el cuarto. Santiago, tráenos las batas del armario, gritó la suegra por encima del ruido del agua. Esas de felpa que Margarita trajo de su viaje. Santiago estaba de pie junto a la ventana, aferrado al alféizar con tanta fuerza que los dedos se le habían entumecido. Miraba la calle con la vista perdida de quien espera una sentencia sin saber cuál será. ¿Me oyes, hijo? Trae las batas. No se movió, no respondió. Margarita veía cómo se tensaban los músculos de su mandíbula, cómo cada músculo de su espalda se contraía bajo la fina tela de la camisa. El agua en el baño dejó de correr. Sonó el interruptor de la secadora. El mismo sonido que Margarita había oído 1000 veces y que nunca más podría olvidar. El tiempo se ralentizó, se estiró, se convirtió en una melaza espesa imposible de atravesar. 1 segundo. 2. 3. Un grito desgarró el silencio. Un grito inhumano, lleno de una agonía tal que Margarita nunca había escuchado en su vida, y que esperaba no volver a escuchar jamás. Los interruptores del cuadro eléctrico saltaron con un chasquido fuerte y seco. El apartamento se sumió en la oscuridad y sobrevino el silencio. Un silencio absoluto, muerto, que presionaba los oídos, en el que solo se oía el latido de la sangre en las sienes y el lejano murmullo de la ciudad tras la ventana. Margarita no se movió. No porque no quisiera, simplemente no podía obligar a su cuerpo a obedecer, paralizada por el horror de lo que había hecho y de lo que había sucedido tras la puerta cerrada del baño. El vaso en su mano se rompió por la tensión. Un borde afilado se le clavó en la palma, pero no lo notó, no sintió el dolor. Sabía que con 220 voltios y una alta humedad, las posibilidades de sobrevivir eran prácticamente nulas. Y que si entraba allí ahora, antes de que cortaran la electricidad, podría convertirse en la siguiente víctima. Junto a la ventana, Santiago se dobló por la mitad, abrazándose el estómago, y vomitó directamente sobre el parqué. Vomitó larga y dolorosamente, con sonidos desgarradores. ¿Qué has hecho? Graznó sin levantar la cabeza. ¿Qué has hecho? Margarita no respondió. No sabía qué decir y, además, la voz se negaba a obedecerla. Esperó 2 minutos, exactamente lo que tardó en poder volver a respirar y hacer que sus dedos obedecieran, y marcó el número de emergencias. No tuvo que fingir pánico. La voz se le quebraba sola, las palabras se atropellaban y se confundían. Apenas pudo articular la dirección y el número del departamento. Las siguientes horas se fundieron en una pesadilla interminable. Luces azules parpadeando tras la ventana, hombres de uniforme pisoteando el parqué con sus botas sucias, y preguntas. Interminables, repetitivas, agotadoras preguntas que tenía que responder una y otra vez. Los peritos trabajaban en el baño, intercambiando frases cortas y profesionales. Los paramédicos certificaron las muertes y rellenaron formularios, mientras el comandante a cargo de la investigación, Romero, un hombre mayor y de aspecto cansado, con una libreta en la mano y la costumbre de mirar por encima de sus gafas, anotaba metódicamente las declaraciones, haciendo preguntas aclaratorias de vez en cuando. Santiago estaba sentado en un rincón de la sala, con la cabeza entre las manos, el rostro de un gris ceniciento y la mirada vidriosa. Cuando el comandante le pidió que se acercara para dar su declaración e identificar formalmente a las fallecidas, se levantó con dificultad, tambaleándose. En la entrada del baño, vio el suelo inundado, los restos carbonizados de la secadora, 2 cuerpos con quemaduras en las manos,
y vomitó de nuevo. La secadora era vieja, china, logró decir, limpiándose la boca con el dorso de la mano y esforzándose por no mirar hacia el baño. Le pedí a mi esposa 1000 veces que la tirara, le dije que era peligroso usar esa chatarra, pero ella siempre andaba ahorrando en todo. Eso no es verdad. La voz de Margarita sonó, débil y quebrada, la voz de una mujer al borde de la histeria que se aferra a sus últimas fuerzas. La secadora era carísima. Un regalo de Santiago por nuestro aniversario, de 12,000 pesos. Completamente nueva. Apenas la había usado unos meses. Romero levantó la vista de su libreta, paseando su mirada atenta del marido a la esposa y viceversa, notando la contradicción en sus testimonios. Es más, continuó Margarita, estrujando en sus manos un pañuelo empapado en lágrimas, hace poco Santiago la desarmó él mismo. Dijo que hacía un ruido raro, que tenía que revisar los contactos. Luego me aseguró que ya todo funcionaba perfectamente, que lo había arreglado y que no había de qué preocuparse. Por eso me atreví a ofrecérsela a mi suegra. Confié en mi esposo, pensé que si él decía que era seguro, entonces lo era. El sudor corría por la frente de Santiago. Su camisa se oscureció bajo los brazos y en la espalda. Su rostro adquirió un tono terroso. Abrió la boca para objetar, pero no encontró las palabras, porque cualquier explicación lo conducía a una trampa sin salida. Si admitía que había manipulado la secadora, lo acusarían de asesinato. Si lo negaba, la contradicción con el testimonio de su esposa levantaría aún más sospechas. El comandante hizo una anotación en su libreta y lo miró con una mirada larga y evaluadora, la de un hombre que ha visto lo suficiente en su vida como para distinguir la verdad de la mentira. A la mañana siguiente, apenas amaneció, el departamento se llenó de una multitud de parientes de Juárez, que llegaron en el primer camión sin haberse molestado en avisar. Tías con rebozos oscuros, tíos con sacos arrugados, primos y primas con sus cónyuges, y algunos parientes lejanos que Margarita veía por primera vez en su vida. Entraban sin llamar, se dispersaban por las habitaciones con aires de dueños, tocaban los muebles con miradas evaluadoras, abrían los armarios, curioseaban en el bar y cuchicheaban entre ellos, calculando el valor de la decoración. Tarde en la noche, cuando los ronquidos de los invitados no deseados, acomodados en los sofás, en el suelo, en los sillones, resonaban por todo el departamento. Margarita se encerró en su recámara y llamó al licenciado Armando Castillo, un viejo amigo de su padre y el abogado de la familia durante más de 20 años. Necesito congelar todas las cuentas conjuntas, dijo rápidamente, de forma entrecortada pero yendo al grano, formulando cada exigencia con claridad. Las acciones, la participación de Santiago en la empresa de mi padre, los bienes inmuebles. Todo lo que se pueda congelar, inmediatamente, antes de que amanezca. Margarita, eso es muy cruel. El abogado guardó silencio, y en la línea se oía su respiración pesada. El funeral aún no ha sido. El hombre acaba de perder a su madre y a su hermana. Licenciado Castillo, él intentó matarme. Esa secadora era para mí. Tengo una grabación de la cámara de seguridad donde se le ve pelando el cable. Una larga pausa, durante la cual Margarita pudo oír cómo el abogado procesaba la información. Luego, con voz grave, haré todo lo necesario. Para mañana por la mañana, los documentos estarán en el juzgado. Cuídate mucho, niña. Con el pretexto de buscar los documentos para el certificado de defunción de su suegra, Margarita bajó a la bodega del edificio. Un espacio húmedo y polvoriento, de techo bajo y con una bombilla mortecina, abarrotado de cosas viejas que doña Raquel había ido acarreando desde su pueblo durante años y que no permitía que se tiraran. En un rincón, entre un montón de trastos, cajas con vajillas inservibles y bultos de ropa pasada de moda, encontró la maleta gastada, atada con un lazo de tendedero. Dentro, envuelto en un trapo de terciopelo rojo, había un álbum de fotos con la cubierta descolorida y la inscripción recuerdos en letras doradas casi borradas. En las últimas páginas, un joven Santiago posaba con una chica desconocida bajo una jacaranda en flor en el Parque Fundidora. Ambos felices, enamorados, ajenos al futuro. Una dedicatoria en tinta morada, con una caligrafía pulcra y femenina. Primer aniversario. Juntos para siempre. Santiago y Ximena. Al lado, metida entre las páginas, una ecografía amarillenta a nombre de Ximena, ese embarazo de 12 semanas. La fecha de la ecografía correspondía exactamente al periodo en que Santiago había comenzado a cortejarla a ella, a Margarita, jurándole amor eterno y llamándola su primera y última mujer. Se apoyó contra la pared húmeda, sintiendo que el suelo se hundía bajo sus pies y que la cabeza le daba vueltas. 8 años. Habían estado juntos mucho antes de que ella apareciera en su vida.
Eres la primera y la última había sido una mentira desde la primera palabra, desde la primera mirada. A su correo electrónico llegó un informe detallado de la agencia de detectives que había contratado un mes atrás, cuando sus sospechas comenzaron. 35,000 pesos mensuales transferidos a la cuenta de Ximena Sánchez a través de una empresa fantasma de consultoría. Un departamento de 4.5 millones de pesos en San Pedro estaba a nombre de Ximena. La hipoteca la pagaba puntualmente Santiago con el presupuesto familiar. Fotografías en alta resolución los mostraban cenando en un restaurante de lujo, él sirviéndole vino, riéndose de sus bromas. Paseando abrazados por Calzada del Valle, él mirándola con unos ojos tan enamorados como nunca, ni una sola vez en 7 años de matrimonio, había mirado a Margarita, y mientras tanto, ella remendaba sus zapatos viejos y renunciaba a un abrigo nuevo porque su marido le hablaba de la crisis en la industria y la caída de los pedidos. El funeral se llevó a cabo en una sala de velaciones en las afueras de Monterrey, un lugar impersonal con flores artificiales y olor a incienso. Los ataúdes estaban cerrados. Por los altavoces del techo sonaba una música fúnebre suave. Los parientes, vestidos de negro, cuchicheaban entre ellos, comentando el costo de las coronas, la calidad del servicio funerario y cuánto se habría gastado Santiago en todo, preguntándose si alcanzaría para las lápidas. El propio Santiago permanecía inmóvil, demacrado, con las mejillas hundidas, vestido con un traje negro que le quedaba notablemente grande después de solo unos días. En el momento en que todas las miradas se centraron en ella, Margarita se arrodilló lentamente, apoyó la frente en el suelo frío y rompió a llorar. Lloró fuerte, desconsoladamente, de manera que todo el salón, hasta la última fila, pudiera oírla. «Perdónenme, suegra, perdónenme. Es mi culpa. Si no les hubiera dado la secadora que Santiago acababa de arreglar, pensé que, como él es ingeniero, todo lo que hace con sus manos funciona a la perfección. Perdónenme, perdónenme». La frase Santiago acababa de arreglar cayó en el silencio del salón, y Margarita escuchó como un murmullo recorría las filas, creciendo hasta convertirse en un zumbido. Las miradas que un minuto antes se dirigían a ella con sospecha y mal disimulada antipatía, se desviaron bruscamente hacia Santiago. La tía Sofía se quedó con la boca abierta. «¿Cómo que la arregló?», preguntó en voz alta el tío Jorge, y en su voz sonó un matiz metálico. «¿Qué significa eso, sobrino?». Santiago estaba paralizado, incapaz de confirmar o negar, porque cualquier palabra empeoraría su situación, cualquier respuesta lo llevaría a una trampa. Margarita, con la cabeza inclinada hacia el suelo frío, ocultaba la expresión de su rostro a los demás. 3 días después del funeral, cuando las aguas se calmaron un poco y los parientes se marcharon a sus casas llevándose todo lo que pudieron cargar, Margarita fue a un centro de copiado en otra zona de la ciudad, donde nadie la conocía. Metódica y sin prisas, copió todo el material que había reunido, las fotos de Santiago con Ximena, los estados de cuenta bancarios con las transferencias mensuales, la vieja ecografía, los documentos del departamento, el informe de los detectives, e imprimió los fotogramas clave de la grabación. Santiago en la bodega con la secadora, las pinzas pelacables en la mano, el cable pelado. Lo guardó todo cuidadosamente en un gran sobre de papel manila. Con letras mayúsculas, alterando su caligrafía, escribió: «Señor Jorge Muñoz. Entrega personal. Asunto de máxima urgencia. Abrir de inmediato». Había estudiado bien el carácter del tío durante esos días, codicioso, curioso, engreído, creyéndose el jefe del clan y el dueño de la situación. Un hombre así jamás ignoraría un sobre grueso y misterioso dirigido personalmente a él, especialmente con una nota sobre su urgencia. Un mensajero tomó el paquete y prometió entregarlo en 2 horas, justo a tiempo para el novenario, donde toda la familia se reuniría de nuevo para rezar por las difuntas y, de paso, volver a discutir sus reclamaciones económicas contra Santiago. Margarita salió del centro de copiado a una calle inundada de sol, respiró hondo el aire fresco y, por primera vez en muchos días, sintió una extraña y casi quirúrgica calma. La calma que llega cuando se ha tomado una decisión y ya no hay marcha atrás. No acusó a Santiago personalmente, no montó escenas ni escándalos. Eso habría sido demasiado directo, demasiado predecible, y podría haber levantado sospechas. Dejó que su propia familia, sus parientes, hicieran el trabajo sucio por ella, entendiendo con una claridad cristalina que el sobre en manos del mensajero era solo el detonador. La codicia y el orgullo herido de los familiares eran la dinamita que haría estallar en pedazos todo lo que Santiago había construido con tanto esmero. Al ver que su sobrino había gastado durante años cientos de miles de pesos en mantener a una amante, le había comprado un departamento de 4.5 millones, la llevaba a restaurantes de lujo y la colmaba de regalos,
mientras escatimaban el funeral de su propia madre y regateaba cada centavo para las lápidas, sobre todo, al ver en las impresiones como él mismo pelaba el cable de la secadora en la bodega, entrarían en una furia como esas paredes nunca habían presenciado. Los habían engañado, los habían tratado como a los últimos tontos. Y eso, el orgullo de pueblo, mezclado con años de envidia y una sed insaciable de un reparto justo, no se lo perdonarían a nadie, nunca. El mensajero entregó el sobre justo cuando los familiares se sentaban a la mesa para el rezo del novenario, sirviendo tequila en caballitos y discutiendo en voz baja cuanto más podrían sacarle al sobrino. Jorge Muñoz, al recibir el paquete grueso con la nota de entrega personal, lo abrió de inmediato, delante de todos, sin molestarse en buscar privacidad y sin prestar atención a las miradas de desaprobación de su esposa, quien creía que los asuntos importantes debían tratarse sin testigos. «¿Qué es eso, Jorge?», preguntó la tía Sofía, estirando el cuello. «¿De quién es?». «Ahora veremos», masculló él, entrecerrando los ojos miopes y moviendo los labios mientras leía los documentos que iba sacando del sobre, uno tras otro. El silencio no fue inmediato. Primero se oyó su jadeo ahogado, luego el chillido de la tía Sofía al arrebatarle las fotos de las manos y mirarlas con la expresión de quien ha visto un fantasma. Después, un creciente murmullo de voces que se convirtió en gritos y maldiciones. Santiago estaba sentado a la cabeza de la mesa, sin entender qué pasaba ni de dónde había salido ese sobre, hasta que su tío le arrojó un fajo de estados de cuenta a la cara con tal fuerza que los papeles volaron por toda la mesa, cayendo en los platos de botana. 35,000 pesos al mes, gritaba Jorge, enrojeciendo tanto que las venas de su cuello se hincharon y palpitaban al ritmo de sus gritos. Le transferías 35,000 pesos a una cualquiera mientras tu propia madre se partía la espalda en el pueblo contando centavos. Le compraste un departamento de 4.5 millones, la llevabas a restaurantes, le escogías muebles, y para el funeral te quejas, regateas por cada peso. Tío Jorge, ¿puedo explicarlo?, empezó Santiago, levantándose de la mesa. «Cállate», rugió la tía Sofía, agitando una fotografía en la que Santiago y una joven desconocida estaban sentados en la mesa de un restaurante caro. «¿Qué es esto? ¿Quién es esta? Responde, desgraciado». Justo en ese momento, apareció Ximena en la puerta. Era una mujer joven, moderna y bien arreglada, con un vestido ajustado de color turquesa y tacones altos, un maquillaje impecable y una expresión de alarma en el rostro. Margarita había bloqueado el teléfono de su marido esa misma mañana a través de los ajustes a los que tenía acceso desde hacía meses, cuando le instaló una nueva aplicación. Ximena, al no recibir respuesta a sus innumerables llamadas y mensajes, y habiéndose enterado de la muerte de doña Raquel por las noticias, había tomado un taxi para cruzar la ciudad, sin sospechar que estaba entrando directamente en el epicentro de la tormenta. «Santiago», dijo desde el umbral, recorriendo con la mirada la habitación llena de desconocidos. «Santiago, ¿qué está pasando? ¿Por qué no contestas? Llevo todo el día llamándote». La tía Sofía fue la primera en comparar el rostro de la recién llegada con el de la foto del restaurante. Los mismos pómulos altos, el mismo corte de ojos, el mismo lunar sobre el labio superior. Sus ojos se inyectaron de una furia que Margarita nunca había visto en su vida. «Es ella», chilló la tía, abalanzándose hacia la puerta con una agilidad inesperada para su cuerpo corpulento. «La maldita zorra por la que no nos daba dinero. Agárrenla». Todo sucedió en cuestión de segundos. Sofía se aferró al largo y cuidado cabello de Ximena, tirando hacia atrás con tal fuerza que ella gritó de dolor y sorpresa. El resto de los parientes se lanzaron detrás, obedeciendo el instinto de la manada. La agarraban de los brazos, le rasgaban el caro vestido, le gritaban insultos, empujándose para alcanzar a la intrusa. Ximena pedía ayuda con la voz rota, llamaba a Santiago, mientras él intentaba abrirse paso entre la multitud de sus propios parientes, empujando a tías y tíos, recibiendo codazos en los costados. «Suéltenla», gritaba, y su voz se quebraba en un chillido de desesperación. «Déjenla, está embarazada». Esas palabras no detuvieron a la turba. Al contrario, la furia estalló con una fuerza renovada, porque ahora, al agravio por el dinero robado, se sumaba el insulto a la memoria de la difunta doña Raquel. «¿Embarazada? De un hombre casado. Y apenas enterramos a su madre y a su hermana. Ah, ¿con qué embarazada?», aulló la tía Sofía, sin soltar el cabello de Ximena de su puño. «O sea que te lo conseguiste de un marido ajeno. Y mi Raquelita, que en paz descanse, se murió sin ver a sus nietos legítimos». Margarita observaba el caos desde el escalón superior de la escalera que llevaba al segundo nivel del apartamento, apoyada en el barandal. Su rostro permanecía impasible,
sin expresar ni regocijo, ni satisfacción, ni lástima. La mirada de Ximena, desorientada, asustada, con el rímel corrido dejando surcos negros en sus mejillas, se encontró por un instante con la de Margarita por encima de las cabezas de la multitud enfurecida. Y Margarita sonrió, casi imperceptiblemente, con las comisuras de los labios, enviando un mensaje silencioso que su rival leyó y comprendió sin error. Bajo la presión de sus parientes enloquecidos, bajo las amenazas de ir de inmediato con el comandante y contarlo todo sobre la secadora, la reparación y los cables pelados, Santiago, con manos temblorosas, sacó su teléfono e intentó transferir algo de dinero para sobornarlos, para ganar tiempo, para hacerlos callar. Abrió la aplicación del banco y se quedó helado, mirando la notificación en rojo que aniquilaba todas sus esperanzas. Las operaciones en esta cuenta han sido restringidas temporalmente. Por favor, acuda a su sucursal. Intentó desesperadamente con otra cuenta y vio la misma advertencia roja. La tarjeta de su esposa, bloqueada. La tarjeta de crédito, operación rechazada. El rostro de Santiago pasó del rojo al gris ceniciento en cuestión de segundos. Lentamente, levantó la vista hacia donde, en la escalera, estaba Margarita con su vestido oscuro y los brazos cruzados sobre el pecho. Por su rostro tranquilo, casi indiferente, lo comprendió todo, quien estaba detrás de esto, desde cuando había estado preparando el golpe y cuán meticulosamente había planeado cada paso. «Fuiste tú», susurró con los labios exangües. «¿Tú hiciste todo esto? ¿Tú?» Ella no respondió, solo inclinó ligeramente la cabeza, observándolo como se observa a un insecto bajo una lupa, con un interés distante, casi científico. Al día siguiente, tras escapar del apartamento ocupado por sus parientes que se negaban a irse sin dinero, Santiago corrió a la casa de Ximena en San Pedro. A ese mismo departamento de 4.5 millones que le había comprado, donde habían hecho planes para un futuro juntos, donde ella lo esperaba, al verdadero él, libre de su odiosa esposa. El conserje del vestíbulo, evitando su mirada y claramente incómodo, le informó: «La señorita Ximena se mudó anoche, joven Santiago. Pidió un camión de mudanzas como a las 3 de la mañana, se llevó todos los muebles, hasta la última silla. Dejó las llaves aquí en el mostrador y tenía mucha prisa. Pidió que no le dijera a nadie a dónde se iba». Santiago subió al piso y entró en el apartamento que aún conservaba rastros de vida reciente. Marcas en el parqué de las patas de los muebles, rectángulos de papel tapiz sin decolorar en las paredes donde antes colgaban cuadros, un pasador de pelo olvidado en un rincón. Su teléfono vibró con un mensaje entrante. Lo leyó apoyado en la pared desnuda. «Santiago, no me busques. Ya sé todo. Que estás en la quiebra, que tus cuentas están bloqueadas, que están a punto de meterte a la cárcel. Tengo 26 años. Soy joven y guapa. No voy a enterrar mi vida junto a un perdedor sin un peso que pronto terminará en prisión. Lo del bebé ya lo resolví. No te preocupes. El dinero que gastaste en mí todos estos años, considéralo un pago por mi tiempo perdido. Adiós. No me escribas». Se quedó de pie en medio del apartamento vacío que él mismo había pagado con el dinero de su esposa, y lloró, golpeando las paredes con los puños, comprendiendo al fin la magnitud de su caída y de su monstruosa e imperdonable estupidez. La mujer por la que había traicionado a Margarita, robado a la empresa de su suegro, destruido su propia vida y causado la muerte de su madre y su hermana, lo había abandonado a la primera señal de problemas. Los golpes seguían llegando de todas partes, sin darle respiro. Su tarjeta de acceso a la oficina de la empresa de su suegro dejó de funcionar en el torniquete. Un indicador rojo parpadeaba, denegando el acceso. El guardia, a quien Santiago conocía desde hacía años, salió con cara de piedra y le entregó un sobre con una orden de suspensión de su cargo mientras duraba una auditoría interna por irregularidades financieras. La firma al pie pertenecía a su suegro, don Ricardo Vargas. En la profundidad de la noche, bajo una lluvia torrencial que caía como una cortina de agua impidiendo ver a más de 3 pasos, llamó a Margarita desde un número desconocido. «¿No puedes dormir, querida esposa?». Graznó en el teléfono, borracho, enloquecido, completamente fuera de sí. «Pues yo tampoco. Estoy aquí cerca, viendo tu hermosa casa, viendo la luz en la ventana de tu cuarto. Tengo un bidón de gasolina y un encendedor. ¿Quieres ver cómo arde todo esto? Sal en 1 hora y ve al mirador del obispado. A la misma banca donde te pedí matrimonio. ¿Recuerdas ese lugar? Ven sola. Sin policías, sin los guaruras de tu papi. Si no, te juro por todos los santos que le prendo fuego a esta casa con todos los que están adentro. Ya no tengo nada que perder». Margarita escuchó esa voz, ronca, rota, llena de locura,
y no reconoció en ella al hombre con el que había vivido 7 años bajo el mismo techo. Su padre, que oyó la conversación, le suplicó que no fuera, la agarró de los brazos, exigió que llamara a la policía de inmediato, pero ella se mantuvo firme. Esta era su batalla, y debía terminar lo que había comenzado el día en que vio la grabación de la cámara. El licenciado Castillo, a quien llamó a continuación, se puso en contacto con el comandante Romero. La equiparon con un dispositivo de grabación y rastreo en miniatura. Agentes del Grupo de Operaciones Especiales, completamente equipados, se desplegaron alrededor del mirador, invisibles en la oscuridad de la noche. Bajo la lluvia torrencial, en la explanada del mirador del Obispado, con sus vistas panorámicas de la ciudad resplandeciente, se encontraron por última vez. Allí donde, muchos años atrás, él le había puesto un anillo en el dedo y le había jurado amor eterno. Santiago surgió de la oscuridad, sucio, con la barba crecida, la ropa empapada y un brillo febril y demente en sus ojos hundidos. En su mano sostenía una navaja plegable, cuya hoja relucía a la luz de un lejano farol. «Viniste», exhaló, acercándose con el paso vacilante de quien no ha dormido en varias noches. «No tuviste miedo». «¿De qué debería tener miedo, Santiago?» «De ti, tú», gritó, con la voz quebrándose en un chillido que resonó en el mirador vacío. «Tú las mataste. Tú les diste la secadora. Sabías que era peligrosa y aún así se la diste. Asesina». Lo sabía, su voz cortaba el ruido de la lluvia como una cuchilla fría, tranquila y firme. «¿Y quién cortó el cable, Santiago? ¿Quién peló el aislamiento en la bodega? ¿Quién limpió después las huellas con una toallita y admiró su trabajo? Lo vi todo en la cámara. Cada segundo, cada movimiento tuyo. Dilo en voz alta. Di lo que hiciste con la secadora y para quien la estabas preparando. Si tienes el valor». La lluvia le azotaba el rostro, mezclándose con lágrimas de rabia y desesperación. Y algo dentro de él finalmente se rompió, como un absceso de pus que se había acumulado durante años bajo una fina capa de decencia. «Sí», le gritó al cielo nocturno, a la lluvia, a la oscuridad. «Yo corté el cable. Lo calculé todo al detalle. Quería que murieras electrocutada para cobrar el seguro, la herencia, todo lo que le pertenece a tu familia, para poder, por fin, vivir con Ximena como una persona normal. Pero, ¿por qué? ¿Por qué le diste la secadora a mi madre? Tú lo sabías. La asesina eres tú, no yo. Tú eres el demonio». Santiago lo miró, a esa criatura patética y rota que alguna vez le pareció su esposo y su apoyo, sin ira, sin triunfo, solo con el infinito cansancio de quien ha recorrido un camino demasiado largo. Y tu madre, con toda su codicia y su malicia, seguía siendo una persona. Tú mismo la mataste, no yo. Pudiste detenerla en la puerta del baño. Pudiste arrebatarle la secadora. Pudiste decir la verdad. Pero te callaste, porque tu pellejo valía más que su vida. Él emitió un rugido animal y se abalanzó sobre ella con la navaja, levantando el brazo para atacar. Las lecciones de defensa personal que su padre la había obligado a tomar en su juventud funcionaron por memoria muscular. Se esquivó hacia un lado. Su codo se estrelló contra las costillas de él con tal fuerza que él gimió y se dobló. Con la otra mano, le sujetó la muñeca y se la torció hacia atrás hasta que crujió. La navaja cayó de sus dedos inertes y tintineó sobre las piedras mojadas de la explanada. La noche explotó con la luz de los reflectores desde todos lados, desde las escaleras, desde los arbustos cercanos. Agentes vestidos de negro surgieron de la oscuridad, y una voz autoritaria se impuso sobre el ruido de la lluvia. «Policía. Al suelo. Las manos en la nuca». Derribaron a Santiago de cara a un charco, le torcieron los brazos a la espalda y las esposas se cerraron en sus muñecas con un frío sonido metálico. Yacía en el asfalto mojado, roto y vacío. Lentamente, levantó la cabeza y buscó con la mirada a Margarita, que estaba de pie a pocos metros, bajo la luz cegadora de los reflectores. En su mirada había una pregunta muda para la que no existía respuesta. Ella no dijo una palabra. Se dio la vuelta para mirar la ciudad brillante abajo y escuchó cómo, a sus espaldas, se cerraban las puertas de la patrulla, como la sirena rasgaba la noche, llevándoselo lejos de su vida, lejos de la libertad, lejos de todo lo que alguna vez los había unido. El juicio se celebró 3 meses después en el Palacio de Justicia de Nuevo León. Margarita no asistió a ninguna de las audiencias, delegando todo en el licenciado Castillo y siguiendo el proceso a través de sus informes diarios. No quería ver ese rostro, oír esa voz, respirar el mismo aire que el hombre que le había mentido a los ojos durante 7 años mientras planeaba su muerte. Según el abogado, Santiago admitió su culpabilidad en todos los cargos, sin oponer resistencia y sin intentar culpar a otros. En su declaración final,
con voz baja y quebrada, pidió perdón a los espíritus de su madre y su hermana, sin atreverse siquiera a pronunciar el nombre de su esposa. La sentencia se leyó ante el murmullo de los periodistas que abarrotaban la sala. 14 años en un penal de máxima seguridad por intento de homicidio de su cónyuge con fines de lucro. 2 años por homicidio imprudencial de 2 personas. 5 años por fraude en grado mayúsculo. Por acumulación de delitos. 18 años de prisión. A Ximena Sánchez la encontraron en la Ciudad de México, donde intentaba empezar una nueva vida. Fue sentenciada a 3 años de libertad condicional por complicidad en fraude, con la obligación de devolver hasta el último centavo de los fondos recibidos. El comandante Romero llamó a Margarita personalmente para explicarle algo que ella ya sabía. Legalmente, no tenía ninguna responsabilidad en la muerte de su suegra y su cuñada. No había realizado acciones directas, no cortó el cable, no preparó la trampa, no encendió la secadora. La omisión de evitar un delito no constituye un delito para la propia víctima potencial, que se encontraba en un estado de shock psicológico agudo tras descubrir un complot contra su propia vida. Inmediatamente después de que la sentencia fuera firme, Margarita vendió el departamento en San Pedro, el lugar del crimen, el escenario de años de mentiras, la tumba de su matrimonio y de su vida anterior, por 5 millones de pesos, sin regatear y sin mirar atrás. Con el dinero, compró un pequeño y luminoso departamento de 2 recámaras en el municipio de Santiago, un pueblo mágico en las afueras de la zona metropolitana, en una zona tranquila y verde con vistas a las montañas. Allí nadie la conocía. Allí no había recuerdos del pasado. Allí se podía respirar a pleno pulmón y empezar de nuevo. Abrió un nuevo estudio de diseño de interiores en Santiago, comenzando desde cero. Los primeros clientes llegaron por recomendación de los amigos de su padre, luego el boca a boca hizo su trabajo y, poco a poco, sus días se llenaron de nuevos proyectos, nuevos clientes, nuevas tareas que le ayudaban a no pensar en el pasado y a no hundirse en los recuerdos. Un día de finales de otoño, cuando los árboles ya casi habían perdido sus hojas y el suelo estaba cubierto por una alfombra de tonos ocres y rojizos, fue al panteón municipal. No a la tumba de su suegra y su cuñada, sino a la de su propia madre, fallecida muchos años atrás por una larga enfermedad. Se quedó un buen rato junto a la modesta lápida de granito, bajo los álamos amarillentos, escuchando el susurro de las últimas hojas, que parecía un suave murmullo, y habló en voz alta, sin importarle los escasos transeúntes que caminaban por los senderos entre las tumbas. Mamá, tu hija lo logró. Fui valiente cuando tenía que serlo. Pasé por todo esto y sobreviví, aunque hubo momentos en los que pensé que no lo soportaría. Voy a seguir viviendo, con dignidad, con honestidad, con libertad. Por mí y por ti. Te lo prometo. El viento recogió sus últimas palabras y se las llevó más allá de la barda del panteón, más allá de los árboles desnudos, hacia el horizonte. Margarita permaneció unos minutos más en silencio, arregló los crisantemos frescos en el florero al pie de la lápida y caminó lentamente hacia la salida por un sendero cubierto de hojas secas, sin mirar atrás. Las cicatrices se quedaron con ella, el sobresalto ante los ruidos fuertes, la desconfianza al conocer gente nueva, la incapacidad de ver películas románticas sobre matrimonios felices sin una sonrisa amarga. Pero esas cicatrices eran parte de su historia, no una sentencia ni una maldición. El pasado se quedó donde pertenecía, tras las puertas de una prisión, tras la línea de la memoria, más allá de la frontera de un nuevo comienzo. Y el futuro se extendía ante ella como una página en blanco, aún sin escribir, sin manchar por la mentira de otros. Y la pluma, para escribir su propia historia de nuevo, estaba, por fin, en sus propias manos.